Listo. Vamos a ver. Bueno, para esta clase les preparé un ejercicio que está buenísimo. A ver, vamos a ver cómo inicio esta cuestión. Bueno, vamos a ver. Este es el ejercicio. Dice, un paracaidista que se precipita en caída libre desde un avión, la ecuación que me describe este suceso es esa que está ahí. ¿Sí? No me pregunten cómo la saqué, eso digamos, no es el objetivo de la clase, pero en definitiva esa es la ecuación. Dice, encuentra el valor de ese utilizando el método gráfico, el método de bisección y el método de falsa posición. El método gráfico, aunque crean que no lo han visto, ya lo vieron. ¿Sí? Pero no se preocupen que que digamos, vamos a irlo tocando poco a poco. Entonces, tenemos el paracaidista. ¿Alguien puede decirme, quizás, qué idea se les ocurre con esa letra C? ¿Qué puede significar o qué me puede estar representando? Lo que se les ocurra, no hay respuestas equivocadas. Solamente quiero saber qué piensan. ¿No? ¿Gravedad? La gravedad, no. En este caso, no. Gracias por su aporte. En realidad, si vemos el paracaidista, digamos, tiene una fuerza de caída, ¿no? Que ahí es donde actúa efectivamente la gravedad, ¿sí? Que es igual a la masa por la gravedad, ¿sí? Y tiene una fuerza contraria, como el paracaidista no está cayendo en la luna, sino que está cayendo en la tierra y hay aire por todas partes, entonces el aire le hace una fuerza contraria a la de caída. La idea es que el aire quiere frenar al paracaidista, ¿está bien? Obviamente no lo va a conseguir porque la fuerza de caída es mayor, pero aún así, digamos, es lo que quiere hacer. Entonces, la manera en la que se expresa en las ecuaciones en realidad no es exactamente este f sub d, no es exactamente esa, pero para el propósito de la clase vamos a hacerte cuenta que es eso, donde c simplemente representa una función. ¿Está bien? Puede ser una función constante, que es un escalar cualquiera, o puede ser lo que sea, es un valor, ¿está bien? Entonces, en nuestro caso, lo que queremos averiguar es ese valor C, ¿sí? Lo demás se supone que lo conocemos. Entonces, ¿cuál es el método gráfico? Ya lo vieron durante toda la clase, lo vieron. Es el siguiente, vamos a ver. Tenemos nuestra ecuación. Conocemos la masa, la gravedad, la aceleración de la gravedad, la velocidad final, porque se supone que este paracaidista después de unos 10 segundos dice, bueno, vamos a ver a qué velocidad voy, y es 40 metros por segundo, ¿sí? Y lo que desconocemos es C. Ahora, ¿cómo vamos a hacer en primera instancia para cuadrar nuestra ecuación y decir, bueno, con esto puedo aplicar mis métodos de bisección y de falsa posición? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que nuestra función C, ¿sí? Es decir, nuestro Y, nuestra I, no sé cómo le digan, que depende de C, es igual a esto, ¿sí? La gravedad es por M sobre C y todo lo demás igualado a 0. ¿Está bien? Como vemos, necesitamos encontrar el valor de C de este lado y del exponente de tal forma que me dé 0. Es decir, necesitamos encontrar la raíz. En nuestro caso, esa raíz es C. ¿Está bien? Entonces ya sabemos que nuestro eje Y, ¿sí? O ese eje F de C digamos, los valores de esta ecuación, y nuestro eje X en este caso va a ser nuestro eje C. ¿Está bien? Entonces nuestra raíz va a ser cuando esa curva corte nuestro eje C. Ahí vamos a contar la raíz. Todo claro ahí, ¿no? Bueno, menos que sí. Vamos a seguir. Si alguno tiene una pregunta, bien me puede preguntar. No hay problema, ¿eh? Bueno, Profe, yo tengo una consulta. Entonces, ¿C entonces, se toma como un eje? claro, digamos, Eje X. claro, en esta ocasión, lo que Ah, decía Ulises, digamos, de nuestro eje X, en este caso va a ser nuestro eje C. Es solamente una está cuestión bien. de nomenclatura, nada más, es el mismo eje. ¿Está bien? Perfecto. Bien. Entonces, ¿cómo es el método gráfico? El método gráfico es sencillo, simplemente vamos a graficar esta función y vamos a decir a ojo cuál es nuestra raíz. ¿Está bien? Es así, nada más. Entonces, para graficarlo, en este caso decidí explicar todo el código en diapositivas, va a ir paso por paso. No sé si alguno se dio cuenta, pero por eso aparecían tantas diapositivas.
porque voy paso a paso explicando cada parte del código. Me pareció más práctico que la vez pasada, así que vamos a trabajarlo así. Entonces, creamos nuestro script, yo lo llamé método gráfico bFalse. Bueno, ¿está bien? Es un nombre cualquiera, pueden darle que ustedes quieran. Lo tomé de esa manera, listo. Entonces comenzamos como la vez pasada, que hacíamos un CLC y coma un clear, ¿sí? Simplemente para limpiar nuestra línea de comandos. En este caso estamos en el editor, si estamos en Octave, ¿no? Y si están en MATLAB, creo que también tienen el editor ahí, así que es prácticamente lo mismo. Entonces empezamos así y vamos a colocar nuestros valores, digamos, los valores que conocemos y los que nos importan para nuestro problema, ¿sí? Entonces está MGT, la velocidad, y C, como C es nuestro eje, entonces vamos a definir un vector con una cantidad de valores, donde vamos a usar todos esos valores de C para evaluar nuestra función que tenemos acá arriba. ¿Sí? ¿Entiende? ¿Ya comprende? ¿Hola? Sí, sí, sí. Ah, ok, bien, bien, bien. Bueno, nada, en este caso yo dije, bueno, vamos a tomarlo desde 4 hasta 20 y le vamos a dar un paso de 0.1. Nada fuera lo normal, eso lo vimos en la clase anterior, más bien esas cositas, y la anterior. Bueno, ahora, ¿dónde voy a colocar mi función? La voy a colocar ahí arriba. Recuerden que en Octave se colocan las funciones al principio y en MATLAB se colocan al final, ¿sí? Cuando yo les pase el código, lo que tienen que hacer es agarrar la función, en dado caso, ¿no? En dado caso, que creo que esto no es el caso igual, pero en dado caso la colocan al final, están en MATLAB y todo bien. Agarramos la función, la llamé fc, ¿sí? Igual a factor c, simplemente es el nombre de la función, y los parámetros de entrada. Sí, como vemos, necesitamos g, necesitamos m, necesitamos c, necesitamos todo eso. Y vamos a escribir la ecuación, ¿sí? Hasta ahí creo que no hay pierde, todo bien, todo bien. Ahora, seguidamente voy a llamarla y el valor que me arroje digamos, la función, digamos, me va a arrojar un vector solución, ese va a ser nuestro FDC, que lo voy a guardar acá, en la línea 18, F raya piso C. ¿Bien? Vamos a guardar ese vector ahí. Y para graficarlo solamente hacemos un plot, vamos a flotear C, en primeramente, ¿sí? Que ya lo definimos en la línea 16, coma, nuestro FC, que es nuestro vector solución. Y un grid-on simplemente para que me muestre una rejilla, ¿sí? Entonces me va a dar lo siguiente. Esa es la gráfica que me va a arrojar con estas condiciones, ¿está bien? Y bueno, me dice, bueno, ¿ahora dónde está? Como pueden ver, está más o menos, no sé si vamos a agarrar aquí, creo que puedo agarrar un pincelcito. Bueno, nada, no importa. Aquí ya lo por error lo adelanté. Bueno. Acotamos un poco la gráfica, desde más o menos 5 hasta 15 por ahí, y damos cuenta que nuestra solución va a estar ahí, aproximadamente por ahí, o sea, digamos, es a ojo, ¿sí? Esto es para darnos una idea. Siempre, en muchas ocasiones es bueno hacer esto para uno tener una idea de qué nos va a arrojar el método, en dada forma que si ustedes aplican el método y está supremamente alejado de eso, pues pueden intuir que algo anda mal, ¿sí? Entonces, si bien esto no es para que, digamos, no es un resultado para presentar como solución, es un resultado para ayudarse a ustedes mismos de ver si la cosa va bien o la cosa va mal. Bien, ese es el método gráfico. Es sencillo, solamente graficar, ¿sí? Ahora, el método de bisección. El código que les traigo me arroja estas cuestiones. Me arroja esa tabla, me arroja todo. Bueno, esto obviamente yo lo hice en PowerPoint, pero me arroja la tabla y me arroja esta gráfica de la izquierda, la primera, ¿sí? En el caso, para las personas que están utilizando Octave o Octave, bueno, les pido encarecidamente que escriban esta primera línea, a ver si, a ver, esta, oh, ¿cómo hice hace rato? Bueno, esta primera línea, esta primer pk espacio install, eso lo coloquen en la línea de comandos, ¿sí? Eso les va a instalar desde un repositorio, les va a instalar una librería que eso no se demora nada en instalar, para poder utilizar un método que en MATLAB ya está implementado, que se llama table, ¿está bien?
Ese método o esa funcioncita que la colocan en el código, más adelante lo vamos a ver, les va a permitir organizar sus datos de esta manera, así bien cool, se va a ver bien chévere. Para eso es. Y cuando en el código van a colocar la segunda línea, que no se preocupen que cuando les está explicando va a aparecer. ¿Sí? Pero sí o sí tiene que colocar esta para poder utilizar el método. ¿Saben? A la final es un Z, por si pronto no se nota muy bien. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que nos va a mostrar o les va a arrojar el código a ustedes es una tabla donde muestra cada una de las iteraciones que realizó el código, el resultado de X1, X2, esto viene siendo el A y el B, ¿sí? Cuando hay un A y un B, siempre va a haber un nuevo A y un nuevo B, un nuevo A y un nuevo B en cada iteración. Esto es lo que nos está mostrando acá. Y este XR es la raíz que encuentra en cada iteración, ¿sí? Como pueden ver, se va acercando cada vez más a lo que es el resultado, ¿sí? Y acá es el error que les estaba explicando Ulises al final de la charla, es cuál es el criterio de parada, ¿sí? Hasta dónde yo quiero que el software me haga el trabajo. En este caso va a ser hasta 0.9%, o sea, ese va a ser el error, o sea, es nada, ¿sí? Es bastante bueno este. Depende de qué esté trabajando, pero en este caso es bastante bueno. Bien, entonces, en ese segundo gráfico les estoy mostrando es cómo trabaja este método de bisección. Agarra un punto, agarra otro y va así en zigzag, acá yo lo coloco acá arriba, va en zigzag colocando las nuevas raíces, dice primero de las raíces en este lado, luego es en el lado izquierdo, luego es en el derecho, así va como en zigzag hasta llegar al punto en el que dice, bueno, esa es sí o sí, o es muy, muy aproximada la solución. ¿Está bien? Bien. Ahora, ¿cómo vamos a programar este método de bisección? Tenemos pues el código que ya teníamos recientemente con el método de pues, graficando, ¿verdad? Vamos a organizar esto para que se vea mejor, para que sea un poco más profesional, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar nuestra función y mandarla a un script nuevo, ¿sí? Vamos a hacer esto, vamos a crear permíteme, me apareció ahí una barrita. Bueno, acá está. Entonces, creo un script nuevo que se llama factors rayapiso C, ¿está bien? Lo nombré de esa forma porque nuestra función se llama factor rayapiso C. ¿Sí? Recuerden que eso es regla indiscutible para poder crear funciones en otro script. Se coloca el mismo nombre. ¿Sí? Y bueno, nada, solamente copiamos y pegamos, ya está. Bien. Ahora, organizamos mejor nuestros datos de esta manera. Empezamos de la línea 3 a la línea 10, es exactamente igual. Y bueno, este espacio es por otras razones. Ahí hay código, pero todavía no se ve. Bien, hasta ahí todo bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar nuestro punto A y nuestro punto B, ¿sí? A ver, el método de bisección, tenemos 3 pasos para poder hacer el código, para poder aplicar el método, necesitamos 3 pasos. El primero es definir nuestro punto A y nuestro punto B, que van a encerrar, digamos, donde uno dice, bueno, en estos 2 puntos está mi raíz, ¿sí? Entonces, lo estamos escogiendo, ¿saben? Punto A y nuestro punto B. O 1 y 2, bueno, como quieran. Y lo que sigue es evaluar esto, pero eso ya viene enseguida, tranqui. Entonces, si tenemos nuestra gráfica, que ya la vimos antes, es esta, ¿sí? Estamos agarrando simplemente nuestro punto A y nuestro punto B, que en este caso yo lo definí como 2 y 20. ¿Está bien? Yo sé que ahí está mi raíz porque la gráfica corta justo, o sea, cuando Y es 0, me corta mi eje C. ¿Está bien? Aquí lo pueden notar. Ahora, vamos a llamar a un método bisección que vamos a crear a continuación, donde va a ir como parámetro de entrada el punto A y el punto B. ¿Sí? Ahí está. Siento que la diapositiva queda demasiado grande, no sé. Se alcanzan a ver bien ahí la función, ¿verdad? O les tapa algo, ¿no? No creo que sí. Bueno. Se ve, se ve. Bueno, bien, bien. Bueno, nada. Creamos nuestra función. Acá en la colina 49 pueden ver el return, porque ahí todo está lleno de código, como les dije antes.
Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seguir nuestro paso número 1. ¿Está bien? Ya tenemos definido nuestro punto A y nuestro punto B. Ahora falta definir nuestro punto donde evaluamos la función en x1 y en x2 y su producto me va a dar menor a 0. ¿Está bien? Que es exactamente este de acá. Voy a corregir un poquito esto. Entonces, aquí desde este script estamos asignándole a una variable z, ¿sí? El resultado de llamar a la función factor c, que ya tenemos, donde le introducimos ya no un vector, sino un valor, ¿sí? Que es x1, y bueno, la masa, la gravedad, el tiempo, la velocidad, ¿sí? Llamamos de nuevo a la misma función y le introducimos ahora nuestro valor b. ¿Está bien? Ese resultado, que es exactamente lo que estamos haciendo acá, la función evaluada en el primer punto por la función evaluada en nuestro segundo punto. Asignamos esa respuesta en z y ahora evaluamos con un condicional if que mi z debe ser menor a 0, ¿sí? Cuando z sea menor a 0, va a suceder el paso número 2 para nuestro método de bisección. Así que debemos estimar entonces la raíz, digamos. Siendo esto, vamos a decir, bueno, ahora ¿cuál es la raíz? Según esto, ¿cuál es la raíz? Entonces, ya sabemos que la raíz es igual a ese valor 1 y al segundo valor lo sumamos y lo dimos en 2, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué sigue? Ahora, debemos, luego que tenemos este resultado de nuestra raíz, ¿sí? La nueva raíz, que posiblemente sea la respuesta, ¿sí? Pues, pero más probablemente es que no lo sea aún. Entonces debemos ir al tercer paso, que es evaluar esa raíz. Entonces, lo que hacemos es, como pueden ver, A, B y C tenemos que hacer 3 condicionales, ¿sí? Que sea, evaluar mi función de nuevo en el punto, en el primer punto, multiplicado por la función evaluada en nuestra raíz que recién hallamos. Y ahora debemos decir, bueno, ¿es menor a 0, es mayor a 0 o es igual a 0? ¿Sí? Si es menor a 0, entonces nuestro segundo punto va a tomar el nuevo valor de la raíz. Ya no va a ser 20, sino ahora va a ser el resultado de este XR. Y nuestro primer punto va a seguir siendo 2. ¿Está bien? En dado que sea mayor que 0, ese producto, entonces va a tomar el primer punto, ahora ya no va a ser 2, sino que va a ser el valor de XR y nuestro punto 2 sigue siendo 20. Y en dado caso que sea igual a 0, pues ese es nuestro resultado. ¿Está bien? ¿Está bien ahí, no? ¿Ahí se perdió alguno? ¿O todo bien? Sí, sí, va bien. Está bien, bien. No, porque siento que a punto voy muy rápido y quiero que se me pierdan. Bueno, entonces nada, vamos a programar esta parte. ¿Qué hacemos? Entonces, de nuevo, en el valor z, vamos a guardar este nuevo valor del producto, ¿verdad? Y ahora vamos a evaluar las condiciones. Y ya está. ¿Sí? Entonces, si es menor a 0, si es mayor a 0, si es igual a 0. Si es menor a 0, entonces nada, pues el nuevo valor de x2 va a ser tal, y así sucesivamente. Eh, ¿Qué bueno, significa BISC? tranqui, tranqui, ya ahí vamos a llegar. Ok. Bueno, en este caso, bueno, o sea, básicamente, si z es igual a 0, ese es el valor de la raíz por el método de bisección, por eso se llama BISC, es por bisección, ¿verdad? Pero es el nuevo valor de la raíz, ¿está bien? Bueno, pero en los otros lo puse por otra razón. Pero bueno, vamos a seguir. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer ahora? Lo que necesitamos hacer es que este proceso se me ejecute repetidamente. La vez pasada hemos visto que estaba el método for. En este caso, recuerdo mucho que la vez pasada, bueno, creo que era, no me acuerdo si era Martina, no me acuerdo quién ha preguntado la vez pasada, cómo hacía para que fuera infinito, ¿verdad? Que comentaba Ulises que por el método do while, en este caso en Octave al menos se llama do until o until, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es que se me va a ejecutar todo este código una y otra vez, ¿hasta cuándo? Hasta cuando z sea igual a 0, ¿sí? Porque si es igual a 0, quiere decir que ese es nuestro resultado. Entonces, cuando sean resultados, ya, deja de ejecutarse el bucle, ¿sí?
Pero siempre y cuando no lo sea, pues lo va a hacer. Así repetidamente. Entonces, en nuestro otro lado del código, tenemos pues que llamando a nuestro método de bisección, ¿verdad? Vamos a guardar ya ese resultado cuando z sea igual a 0. Ese resultado me lo va a guardar en fc rayapiso big. ¿Está bien? Espera que me cansé el H. Bueno, vamos a seguir. Ahora, hasta ahí llega nuestro método de bisección, digamos, hasta ahí se puede hacer, todo tranqui, ya con eso, ya hay un montón, ya va el resultado, ¿sí? No va a pasar nada. A lo que necesitamos hacer luego es lo siguiente, estimar el error relativo porcentual. Perdón. Entonces, esto lo vamos a hacer con el objetivo de definir nuestro, ¿cómo fue que era antes? De nuestro criterio de tener, digamos, la ecuación del código, ¿verdad? Es decir, para mostrar digamos, cuánto es la raíz y si el error está alrededor de tal porcentaje, ¿sí? Entonces, como tenemos que nuestra ecuación es esta, simplemente la volvemos código en la línea 25, ¿sí? Arriba lo que hacemos es inicializar ese XR rayapiso old. A ver, les quiero preguntar, ¿por qué inicialicé ese XR, por qué inicialicé esa variable igual a 0? ¿Por qué la inicialicé en 0? ¿Alguien tiene una idea? Sí, Para que será no tenga, ¿Qué pasó? No, no, habla, no sé quién está hablando, que hable. no voy a hacer para que no tenga otro valor previamente que interfiera a los cálculos. Casi, casi. Bueno, mira, inicialicé en 0, ¿por qué? Porque digamos, la forma para saber el error es que necesitamos una raíz anterior, o sea, necesitamos una anterior a la que tenemos actualmente, pero no hay ninguna que sea anterior, porque recién comenzamos, digamos, en la primera iteración es la primera, o sea, es el nuevo, no tenemos una raíz anterior, ¿está bien? Entonces, si yo coloco es la raíz anterior, la vieja, ¿sí? Igual a 0, en nuestra operación no va a haber ningún cambio, me va a tomar la nueva, ya está, ¿sí? Es decir, la nueva dividido en ella misma va a ser 1 por 100, 100, es decir, tenemos el 100% del error, o sea digamos, no me va a generar ningún conflicto, es porque necesitamos una raíz anterior para poder evaluar nuestro error, ¿está bien? Por eso la inicialización en 0, no me va a hacer ningún cambio. Bueno, ahora, mira, para la línea 26 está que ahora mi nuevo, o sea, ahora la vieja raíz va a ser esa nueva, ¿viste? Antes de que se acabe la iteración. Ya estoy guardando en XR old, estoy guardando esa nueva raíz. Quiere decir que en la siguiente iteración ya va a ser la vieja, ¿está bien? Ya el de la línea 3 ya deja de valer. Después de la primera iteración ya deja de valer, ¿bien? Ahora, lo que necesitamos definir para, digamos, adicional de que encontremos nuestra respuesta, es decir, cuando z sea igual a 0, adicional a eso, vamos a definir nuestro criterio para romper el código o para que pare la ejecución, y es que nuestro error sea menor a un error mínimo, ¿verdad? Es una variable que yo creo, bueno, y que se va a pasar, creo que aquí todavía no se nota, pero no se preocupe, me imagino que en la siguiente ya va a aparecer. Ahí está. El error mínimo es un parámetro de entrada que yo definí antes. ¿Sí? Va a estar por aquí. Está por aquí ese error mínimo. Yo lo defino con antelación. Digo, bueno, yo quiero que mi error mínimo, o sea, que me haga esto hasta que el error sea menor al 5%, o menor al 10%, menor al 50%. Entonces, cuando llegue a ese error, si es que no ha llegado a z igual a 0, o sea, si no ha llegado exactamente, o sea, muy cercano a nuestra solución, pues va a parar la ejecución,
¿Sí? Eso es lo que me está diciendo acá. Esta barra acá es porque es nuestro operador lógico OR. ¿Está bien? Bien. Ahora, también lo que hice, como recuerden, en la tabla había una casilla que era error. Error por iteración. Por eso también digamos, también la retorno de mi función y la guardo en esta variable ER. ¿Sí? Ahora mi función me está retornando dos valores que yo estoy guardando en esas dos variables. ¿Sí? Uno es el error y el otro es la solución de, digamos, la raíz. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a crear la tabla. Vamos a crear la tabla rápidamente. Esa tabla que está acá es la que vamos a crear. ¿Sí? Bien. ¿Cómo la vamos a crear? Vamos a colocar nuestra iteración y de esta manera. A ver. ¿Quién me explica por qué está escrita esa línea 29 de esa manera? Iteración, paréntesis y igual ahí. ¿Quién me lo explica y quién me dice qué hace falta? ¿O quién tiene alguna idea de qué puede ser? Digamos, ¿por qué la pondrían ustedes ahí? Iteración, paréntesis, o bueno, más sencillo. Iteración, paréntesis y. ¿Por qué está así? ¿Qué significa esto? ¿Qué es esa variable? Esa variable de iteración, ¿qué viene siendo? Viene siendo una Y cadena de es como que caracteres. y lo vas reemplazando por números, iteración 1 o iteración 2 o 3. Ok, y esa Esa variable es de la variable. iteración, ¿qué me representa? ¿Una cadena de caracteres, un número, o es un vector, o es no sé, ¿qué podría ser esa iteración que viene siendo? Podría ser un vector. Podría ser un vector, es un vector, efectivamente. Entonces, como es un vector, acuérdense que esto es paréntesis, que eso ya lo vimos también, me está diciendo, en mi vector que se llama iteración, voy a ir a la posición i de mi vector. Y en esa posición i, yo le voy a dar un valor. Y ese valor va a ser i. ¿Está bien? Entonces, ¿pero cuánto vale i? Como ustedes pueden ver, yo no he colocado en ninguna parte i. ¿Sí? Entonces, i va a ser igual a 1. ¿Por qué es igual a 1? ¿Por qué? ¿Por qué es igual a 1? Bueno, por dos razones. Una, porque cuando vamos a recorrer un vector en MATLAB, bueno, TAFE, los vectores no comienzan en 0, comienzan en 1. Digamos, el índice del vector, el primer índice del vector, la primera posición, no es 0, como en otros lenguajes, sino es 1. ¿Está bien? Eso por un lado. Y por el otro, porque vamos a comenzar la iteración número 1, ¿no? Si fuéramos a comenzar la iteración número 2, tendríamos que colocarle este i en la línea 29 y más 1. ¿Está bien? Comenzaríamos en 2, etc. Ahora, en esta línea 35, como pueden ver, hemos aumentado ese i. Cuando pasa la primera iteración, va a agarrar ese valor de 1 que definimos al principio, le vamos a aumentar 1. ¿Para qué? Para que en la siguiente iteración simplemente aquí sea en la posición número 2 y aquí la otra y me la asigne el valor 2 porque es la segunda iteración. Así sucesivamente hasta que se terminen de hacer las iteraciones. Entonces, como pueden ver, aquí va de 1 en 1, en este caso llega hasta 7 en la tabla hasta que el error sea 0.95%. ¿Sí? Por ciento. ¿Sí? Y nuestra raíz en XR es 14.79. ¿Sí? Bien, vamos a la siguiente que es XL, o sea, es decir, vamos a definir nuestra variable, o sea, es decir, en la tabla viste que está en la segunda columna es X1, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a obtener esos valores? Vamos a agarrar, ya en la línea 30 dice, X, nombre variable, X1, de nuevo, es un vector en la primera posición y así sucesivamente, vamos a guardar el valor de X1. ¿Cuál X1? El que nos está dando por acá arriba. Mira, acá X1 viene siendo XR, acá viene, ¿sí? Si en dado caso, o conserva el mismo valor. Entonces acá podemos ver que en las primeras dos iteraciones conserva el mismo valor, y el que nos cambió fue el X2. En la siguiente ya nos cambió el valor, ¿sí? Ahora es 13, y en el segundo fue 15, que, o sea, duró 3 iteraciones con el mismo valor, el X2, y el X1 nos cambió, y así, ¿sí? Como que se van cambiando cada tanto, ¿sí? Así funciona el método de disección.
Lo mismo hacemos con la tercera columna de nuestra tabla, x2, está en la línea 31, y lo mismo hacemos con el xr. Guardamos simplemente las raíces, las nuevas raíces durante cada iteración. Y en el último es simplemente el error que nos está dando en cada iteración. Bien. Ahora, ya saliéndonos del bucle, vamos a imprimirlo en pantalla. Aquí en la línea 40, donde yo les decía, escriban esa línea, creo que estamos en la segunda diapositiva, tercera. Decía, escriban esa linecita, no en la línea de comandos, sino en el código. ¿Está bien? Y lo que vamos a hacer siguiente es nombrar iteraciones, decir la iteración, ¿sí? Vamos a hacer de la línea 42 a la 45. Lo único que estamos haciendo es reasignando. ¿Está bien? Y la tabla, que la llamé tab, va a ser igual a table, que ahora podemos utilizar el método table en MATLAB, ustedes la pueden usar directamente, no tienen que hacer toda esta cosa de escribir la línea 40, ni nada de eso. En Octave tienen que hacer eso y luego colocar el método table. Y bueno, nada, simplemente reorganizan iteraciones, x1, x2, xr, tal. Y la retornamos también. Y pretty print simplemente es para que imprima bonito o se vean esas lineecitas acá, se vea todo muy cool. ¿Está bien? Es para eso. Dame un segundo que... claro, en la línea 20 y 21 del lado izquierdo, nada, solo estamos desplegando cuánto fue la raíz y cuánto fue el error, que es lo que se ve debajo de la tabla. ¿Está bien? Y esa es la... no, parece que no le quité una cosita a la diapositiva, pero bueno, ahorita menos que se va a quitar. Y esa es la gráfica que me va a dar. ¿Está bien? Ahí está. Que también retorné el XR, ¿sí? Para poder hacer esta gráfica. ¿Sí? A ver, ahí está. En la línea 27 dice plot, agarramos XR, que fue el que recién devolví, que es cada una de las raíces, y lo puse, digamos, como área independiente, y el factor C, también la gráfica, para, digamos, para uno ver qué valores me está tomando la raíz. Como yo les decía, está en zigzag, toma uno, luego otro, toma, ¿sí? Que es lo mismo que uno puede ver en la tabla que teníamos recientemente. Bueno, este fue el método de bisección. ¿Alguno tiene alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguno se perdió? Porque sé que es un montón. ¿Alguno se perdió? ¿O la tienen re clara? Díganme, porque ahorita van a hacer unos ejercicios y van a usar el código. Así que si tienen alguna pregunta, pregúntenme. Yo lo que no entiendo, ¿por qué definiste f-c igual factor-c y eso entre paréntesis? ¿Para qué, o sea, después para qué te va a servir eso? Perdóname, ¿en qué parte estás? En O sea, la 10, en la línea 10, que del lado derecho o del izquierdo. izquierda. Eso, SXFC igual a factor CSM, eso. Sí, Bien. Eh, mm, Esta es la forma en la que estamos llamando nuestra función. ¿Cuál función? La ecuación que teníamos al principio. O sea, la ecuación del paracaidista que caía. ¿Recuerdas que sí. decía la caída del paracaidista se describe con esta ecuación? Bueno, en esa función factor C, ahí está esa ecuación. Y este valor CMGTB, que es digamos, nuestro eje X, ¿sí? Nuestro vector, la masa, la gravedad, del tiempo y la velocidad. Estamos ingresando esos valores de entrada que se conocen, ¿sí? Sí. No se conoce, pero nosotros definimos una franja de valores y ahí lo vamos a hallar, ¿está bien? Entonces, para eso es. Ahora, si quieres, me devuelvo y podemos Básicamente lo que está haciendo ahí es Profe. evaluar la ecuación en C. C es un vector y lo que está haciendo es evaluar la ecuación, que era la fórmula que mostró antes, la está evaluando en ese vector C. Para eso lo que hace es llamar a esa función que él creó, que se llama factor C, con los parámetros M, G, T, B y el vector SC en el cual está evaluando. Entonces, f de C va a ser un vector que es la evaluación de esa función. ¿Estoy en lo correcto, Pedro? Sí, está bien.
Ok. Así es. Profe, Eso yo es. tenía una consulta que Sí. es en la línea 37 del lado derecho, Ajá. que dice ER menor a error mínimo, Sí. pero error mínimo no está definido, o Espera. creo que no está definido. Bueno, Sí, aún no aparece. ¿Qué pasó? perdón, dos Claro. detalles. Ujú. Fíjense que del lado derecho lo que está mostrando Pedro es una función. ¿Sí? Arranca con el statement función y tiene un choclo ahí de cosas escritas. Fíjense que lo que aparece después del igual es el nombre de la función, paréntesis, y los argumentos de entrada a la función. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que cuando Pedro llame a la función método bisección, le tiene que pasar x1, x2, m, g, t, b, error mínimo. ¿Sí? Entonces, error mínimo no está definido dentro de la función porque cuando Pedro la llame, se lo va a mandar. Fíjense que del lado izquierdo aparece en la línea 19, que está llamando a la función método bisección, aparece el término error mínimo. Y antes de eso, en la línea 17 está error mínimo igual Exacto. a 1, que viene siendo un 1%. Es que en esta que tenía antes aún no aparecía. Ese es mi Ok. error de la diapositiva. Pero acá ya aparece. ¿Está bien? En la línea 17 ahí está. Error mínimo uno lo define como quiera. Y yo le coloqué 1%, que puede colocarle 0 punto algo, o 20, como quiera. ¿Sí? Sí. Un Se- comentario, después vamos a tener que hacer una pequeña modificación a este script, Pedro. En MATLAB creo que no existe el do until, hay que usar while directamente. Está bien. Está Hay que bien. cambiar 2 líneas de código, nada más, no te preocupes. Ok. Pero eso lo hacemos rápido. Sí. No, es que en el Octave no funciona el do while. Así que. Es que no, tampoco es do while, es solo while. Mira. Está bien. Ahora les muestro si quieren cómo se arma el statement while. Bueno. Bueno, pero está todo bien hasta ahí, digamos. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a pasar al método de falsa posición ahora. ¿No? Yo creo que, bueno, creo que se entendió. Bueno, pero sigamos. Ahora, el método de falsa posición. Eh, bueno, nada, tenemos el mismo. eh, a ver, tenemos. ¿Qué pasó? Bueno, a ver, espérame, me organizo las ideas. Bueno, vamos bien, ¿no? Estamos ahí de la diapositiva anterior. Ahora, lo que queremos hacer es crear nuestro método de falsa posición. Creamos un script nuevo, ¿verdad? Que llame aquí método falsa posición.m. Y adivinen qué, pues no hay que hacer demasiada cosa, porque lo que vamos a hacer ahora es agarrar nuestro script que ya teníamos en el método de bisección y copiamos y pegamos. Solamente hay que hacer un cambio. ¿Está bien? Es un cambio pequeño, no es mayor cuestión. Es debajo del condicional z menor a 0, ¿sí? En nuestra línea 10. ¿Sí? En este caso, como teníamos antes, era esto, xr igual a x1 más x2 dividido en 2. Ahora, eso lo que hay que hacer es cambiarlo por esta ecuación. xr igual a x2 es ese, ¿sí? Menos la función evaluada en x2 por x1 menos x2, tacata, ¿sí? Lo que está ahí. Simplemente hay que cambiarlo. ¿Cómo lo cambiamos? Como les escribí aquí debajo de la ecuación esa toda bonita, que es xr igual a x2 menos, ¿sí? Eso es lo que vamos a reemplazar en nuestra franja, no sé, en la línea 10. La cambiamos, eso es todo lo que hay que hacer, nada más, el resto queda exactamente igual. ¿Está bien? Vamos a ver esto, ¿qué pasó? Bueno, sí. A ver, corro esto. Es que tengo la barrita donde se ven la cuenta de todos y no me deja ver. Esto. Bueno, cambiamos un poco de lo que teníamos antes, que era hasta el método de solución por método de bisección, luego en la línea 24 había un plot, viste todo eso. El cambio que hay es que en la línea 24 ya no va a estar el plot, sino que ahora va a estar solución por método de falsa posición. Hacemos básicamente lo mismo que antes, ¿sí? Y llamamos a la nueva función.
Es el único cambio que hacemos. Si pueden ver, en lugar de decir método de bisección, dice método de falsa posición. Y tiene, creo que son los mismos parámetros de entrada. ¿Sí? No tiene nada distinto. ¿Está bien? Hacemos lo mismo y ahora, nada, graficamos. ¿Sí? En la línea 33 está el otro, está el bloque que teníamos. O sea, y ya está. Entonces, eso es todo lo que se hace. Ahora yo les voy a pasar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? O sea, viste que en el método de falsa posición no, o sea, solamente cambiamos una línea. O sea, igual en el método de falsa posición, en el script podemos quitarle algunas cosas. Porque la diferencia con el método de falsa posición y el método de bisección es que el método de bisección va a estar cambiando de lugares el x1 y el x2. El método de falsa posición, no, eso no va a pasar. ¿Sí? Al menos no va a pasar así. Así que va a agarrar un solo lado y con ese se queda y sigue ahí hasta el infinito más allá. Entonces, se pueden quitar algunas cuestiones, pues yo no lo hice para hacerlo simple. ¿Está bien? Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Tiene alguna consulta? ¿En algún punto se perdió en esa última diapositiva? ¿O todo está clarísimo? Hablé muy rápido. Por acá dicen que se entendió. ¿Se entendió? Ah, bueno, bien. Está bien. Bueno, genial. Nada, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a dejar de compartir. Y les voy a pasar el código. ¿Está bien? Durante la explicación de Ulises, él hizo, bueno, utilizó dos ejemplos. Entonces, eso los van a trabajar ustedes y me lo van a mostrar. ¿Está bien? Por acá, yo les voy a pasar el código. Tienen que hacer un par de cambios. Nada del otro mundo, en realidad es muy sencillo. ¿No? O sea, nada que no puedan hacer. ¿Sí? Nada, me lo muestran y me muestran el resultado a ver qué les da. ¿Está bien? Entonces, aguántame un cachito, voy a pasarles el... si quieren nos tomamos un descanso, ahora y durante el descanso les paso el código y, y el ejercicio que van a hacer, qué sé yo, o sea, los siguientes 20 minutos luego del descanso. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Les gusta la idea? ¿Cuánto de recreo? No sé, minutos? por ahí. Sí, 20 Genial. minutitos está bien. A mí me encanta la idea.